bien. Adelante. Ok, pues bueno, como bien comentó Alejandro, vamos a hablar hoy un poquito de este tema de la esclavitud. No sé si sea una palabra que YouTube vaya a censurar, pero bueno, al final es el tema. Y bueno, voy a tratar un poquito de el contexto sobre lo que es América, no tanto como Alejandro comentó de la Nueva Galicia o la Nueva España, pero sí en general con América, donde, bueno, se dio un fenómeno muy interesante, igual que en Europa, pero eh, trae ahí algunas diferencias muy marcadas. Entonces, pues bueno, en la parte de la esclavitud, pues bueno, ya sabemos que fue una época bastante compleja, oscura, y bueno, que afectó pues sobre todo a toda la humanidad en general, ¿no? Se despojaron a millones de personas de lo que era su libertad y de la dignidad también, porque también pues había esos casos de abuso, ¿no? En caso de todos los que estuvieron en esta experiencia de esclavitud. Y bueno, este sistema no solo construyó economías a través de esa actividad, sino que también obviamente forjó esas identidades raciales y sociales que, bueno, siguen hasta el día de hoy, ¿no? Pero ya obviamente de otra manera, con otras experiencias, pero que de alguna manera ayudó mucho a la humanidad en algún sentido, ¿no? Por ejemplo, los orígenes de este fenómeno, sobre todo acá en este lado de lo que es América, pues ya existían en otros países, pero en la parte de la cultura prehispánica, sobre todo con los aztecas, existía un sistema que le llamaban tlacotín. El sistema tlacotín era precisamente ese sistema de esclavitud, pero bueno, ahorita lo vamos a mencionar más adelante, porque cuando llegan los europeos en 1492 marca un inicio en un sistema de esclavitud transatlántico, es decir, en un sistema que no tenían precedentes ni en la forma que existía, y bueno, fue como una situación muy drástica, ¿no? La reducción de la población indígena, primero debido a las enfermedades y a los maltratos. Y luego ya sabemos por la parte de los colonizadores como los españoles y los portugueses, que después pues se volvieron hacia África, y en África sí hicieron su relajo completamente, ¿no? Ahí fue donde más explotación hubo referente a la parte humana y donde se generó una malversación de lo que era la esclavitud, o más bien en el sentido más bruto o más puro, por así llamarlo, de lo que era ese fenómeno, ¿no? De esclavitud. Entonces, como les mencionaba, el sistema tlacotín existía acá con los aztecas, y ellos de alguna manera, bueno, tlacotli en singular significaba, o viene etimológicamente de tlacoa, que significa merecer o ser digno de algo. Nada más que acá con ellos era merecer un castigo, o el merecimiento al castigo, o el castigo en sí. Entonces, ese tlacotín era un estatus que se generaba con base a un castigo o a un merecimiento de un castigo. Ahorita lo vamos a ver un poquito más a detalle, pero me resultó muy interesante que existiera todo un sistema referente a este estatus que temporalmente pudiera tener un ciudadano azteca o una persona en aquella época, y que de alguna manera había causas, y estas causas para convertirse en tlacotli o en tlacotín, pues eran diferentes, ¿no? Eran muy variadas, y una de ellas era las deudas. Es decir, el tener deudas o el causar deudas era lo más común. Entonces, si una persona contraía una deuda que no podía pagar, podía venderse, por así llamarse, a sí misma o a un miembro de su familia como tlacotli para saldarla. Entonces ellos decían, bueno, pues te debo tanto, no tengo para pagarte, pero pues aquí estoy yo, o aquí está alguien de mi familia dispuesto a pagar con sus servicios. Y bueno, se usaba y se aceptaba. Entonces también había penas judiciales, es decir, ciertos delitos que puedan ser castigados con esa esclavitud, especialmente si el culpable no podía pagar la reparación a la víctima. ¿Sí? Entonces,
todo este movimiento pues se generaba a través de eso, ¿no? Ya sé que fuera un ladrón que ya no podía devolver lo robado, entonces nuevamente asumía esa personalidad de Tlacoti. También se utilizaba cuando había pobreza extrema, ya que en tiempos de hambruna o gran necesidad una familia podía vender a sus hijos para garantizar que al menos ellos sobrevivieran. Y sí, suena muy crudo, muy rudo, pero bueno, pues era una forma de sobrevivir, ¿no?, en aquellos tiempos. También estaba la parte de la guerra, cuando obtenían a prisioneros, estos principalmente destinados a sacrificarse, podían convertirse en tlacotín para sobrevivir y ser, pues ser esclavos o dar servicio a la persona que le debían, o que, en este caso, cuando eran de guerra, pues a la tribu que los había vencido, ¿no? También en temas de apuestas, ya que un hombre podía apostar, se podía apostar a sí mismo en un juego de pelota, por ejemplo, y si perdía se convertía en tlacotli o se sacrificaba, ¿no? Porque también ahí estaba la otra opción. Entonces estas características generaban ese estatus, ¿no? Entonces había también para estos tlacoti ciertos derechos, por así llamarlo, y eso era lo que diferenciaba, por eso es un sistema, porque no era nada más que se convirtieran en esclavo para toda la vida, sino que había de alguna manera leyes o reglas muy civilizadas que hacían la diferencia con la esclavitud que había en África, en Europa, incluso en Estados Unidos. Entonces, bueno, estas leyes que los distinguían era que no era una condición permanente. También había la posibilidad de recuperar la libertad, que era lo que comentaba. Esto se podía comprar su libertad. De hecho, además de que se podía escapar, porque también había la opción de fugarse, y si ya no lo alcanzaban, pues bueno, ya obtenía su libertad, pero si lo lograban capturar, volvía al mercado de esclavos y bueno, obviamente se volvían a incorporar a quien era su amo en aquel entonces, ¿no? De hecho, el mercado de esclavos eran los tianguis. En los tianguis nace como una especie de mercado de esclavos. Y había una forma muy, muy rara, iba a decir interesante, pero era muy rara, de también ser inmune o recuperar su libertad, que era pisar el excremento del gobernante en ese entonces, del Tlatoani, en el Palacio Real. Entonces si lograba hacer eso, automáticamente lograba la libertad, ¿no? Entonces era una actividad o una forma de lograr la libertad media extraña, porque tenía que hacer eso. Y bueno, otra forma común de lograr la libertad era que si, en este caso, el dueño de la persona, o el dueño en ese momento de la persona, si era una esclava y él se casaba con ella, en automático los hijos eran libres y en automático ella también adquiría el estatus de libre, ¿no? Ya no era una tlatoni o tlacotín, o esclava. Y bueno, relativamente tenían un trato humano, ¿no? Es decir, las leyes mexicas pues protegían mucho a los tlacotín. El amo no podía maltratar gravemente a su esclavo. Por ejemplo, no lo podía golpear hasta la inconsciencia. Lo podía golpear, pero no lo podía dejar inconsciente. Entonces era así como permitido. Y si lo hacía, podían obligarlo a que lo dejara en libertad. Entonces, de alguna manera, pues también a veces yo creo que lo provocaban para que los castigaran a tal grado para lograr liberarse, ¿no? Y bueno, de una de otras de las formas, no era una actividad propia de una raza, ¿no? Es decir, no había ese estigma de la parte racial, que si eran superiores o inferiores por la raza, no existía esa característica étnica o no étnica. Entonces, pues bueno, haciendo una comparativa de lo que eran tlacotín mexica contra la esclavitud colonial, digamos que el origen del mexica o de tlacotín mexica se origina a través de la deuda, de un crimen, de la pobreza, como ya lo mencioné, y principalmente era todo muy interno, ¿no? Era para servicio de ellos y hasta ahí. Y en la parte colonial, pues era una captura y comercio transatlántico basado en la raza. Lo veían más como ese aspecto, ¿no? De una esclavitud racial.
La condición que se heredaba, pues bueno, ya vimos que en el Tlacotín no se heredaba y en la esclavitud colonial sí. Ahí se heredaba y era de por vida. Entonces era interesante ese aspecto, ¿no? También tenían derechos de propiedad los Tlacotín, pero los de la esclavitud colonial no. La posibilidad de libertad pues era alta con los Tlacotín y regulada. Y con la esclavitud colonial era muy, muy baja, casi nula, y dependía totalmente del dueño, ¿sí? Y tenían una base legal para los Tlacoti, mientras que para la otra no existía ningún sistema legal. Entonces, digamos que no tenía ninguna protección, por así llamarlo, ¿no? Entonces, digamos, Tlacoti era sin duda una forma de explotación y pérdida de libertad, sin embargo, era una institución integrada, pues ahora sí que al tejido social y legal mexica, ¿sí? Entonces, pues tenía sus vías de escape, por así llamarlo, y sus derechos, y se reconocían, ¿no? De alguna manera. Y así es como empezó este tema de la, digamos, del comercio triangular, ¿no? Donde millones en este caso, cuando llegaron los de la colonia con los africanos, empieza a haber este tipo de comercio donde ya eran más, eh, digamos que eran condiciones más infrahumanas, ¿no? Ya eran objetos, no eran personas, ya eran como animales, por así llamarlo, y se cambiaban y los ponían a trabajar en plantaciones de azúcar, tabaco, café y luego de algodón. Y bueno, hubo algunos eventos importantes de personajes, por ejemplo, la rebelión de Amistad en 1839, donde un grupo de africanos esclavizados se apoderó de un buque español que se llamaba La Amistad, cerca de Cuba. Su posterior, digamos que juicio en Estados Unidos, se dio un juicio en Estados Unidos que culminó en su libertad y se convirtió en un símbolo global de la lucha por la autonomía. Y bueno, hay otras situaciones que se dieron, pero en general la parte que se me hizo interesante fue esa, ¿no? De la esclavitud que hubo aquí en México, sobre todo con los mexicas o mexicas. Y curiosamente también voy a hacer de una vez el comentario respecto a, bueno, no, lo voy a dejar para la siguiente vuelta, porque ya habla un poquito más del México contemporáneo, ya más en la Revolución, pero en contexto general, la parte del sistema de los Tlacotín o del Tlacotli se me hizo muy interesante, se me hizo muy civilizado en comparación al resto del mundo, ¿no? Donde sí era una barbarie completamente la esclavitud, ¿no? ¿Cómo ves, Alejandro? Sí, sí, muy interesante. Yo no me sabía eso de los Tlacoti. Yo no llegué tan atrás. Yo arranco de la época colonial, ¿no? Del virreinato. Pero aclarando, ¿no? Ahorita obviamente se nos hace una barbarie y pues sí, es algo feo, algo que no debería de existir, que de alguna manera sigue existiendo, pero en aquellos tiempos, en el siglo XV, ¿no? Cuando llegaron los europeos, dices, no, pues ellos traían esclavos. Sí, pero aquí también en América, no digo que en todos lados, no, pero aquí también había esclavismo, ¿no? Con los mexicas, con los mayas, ¿no? Ya en la segunda mitad de sus reinados y todo eso. O sea, era algo común, digamos, ¿no? En el mundo antiguo, por decirlo así. De hecho, mucha gente todavía adora, pues, que a los romanos y los griegos, ¿no? Y que a Aristóteles y que el que tú quieras, ¿no? Platón y todos ellos, y ellos tenían esclavos. Digo, nomás para decir de que, pues, era un sistema, ¿no? Como dijiste tú. Ok. Y no digo que esté bien, nada más las cosas como son. Bueno, Bueno, que le llamaban, eran sus sirvientes, ¿no? sí, eran como los sirvientes. Ahora, no dudo, como en toda la vida, que haya gente que los trataba, digamos, más o menos bien, y otros que eran unos hijos de su reverenda madre, ¿no? Que a lo mejor los trataban como animales, como decías. Claro. Ya también depende de persona a persona, yo creo que hay mucha diferencia, ¿no? Bueno, fíjate que yo, empecé a ver varios casos y algunos casos eran como yo lo esperaba, ¿no? Algo malo, algo feo, pero otros de repente me empezaban a dar a mí así unos brillitos de que, caray,
pues entonces como que los esclavos, digo, la pasaban mal, pero a lo mejor la pasaban un poquito menos mal de lo que vemos en todas las películas, ¿no? ¿O será que casi todas las películas donde vemos esclavismo son películas norteamericanas? Y entonces parece ser que sí hubo una diferencia de cómo trataban a los esclavos de manera general los ingleses, o sí, o los europeos del norte, y cómo se trató por acá con España. Entonces dije, a ver, voy a investigar un poquito de las leyes y las voy a leer rápidamente para que de ahí partamos, ¿no? Y podemos comentar. Y los que están conectados, si tienen algo que aportar, alguna pregunta, pueden usar el chat y con gusto, ¿no? Miren, allá va. Yo le pregunté por aquí a la inteligencia artificial qué derechos tenían los esclavos en la Nueva España ante sus amos y la sociedad en general. Y bueno, estamos hablando del periodo acá en lo que hoy es México, de 1521 a 1821. Y dice, derechos legales de los esclavos. Dice, los esclavos en la Nueva España, o sea, hoy México, estaban sujetos al Código Negro, así se llamaba, adaptado de las leyes españolas como las 7 partidas y el Código de Indias. Dice, además había influencia de la Iglesia católica que podía hacer la diferencia a veces para bien y a veces para mal. Por ejemplo, ahí dice que la Iglesia católica, pues, decía que los esclavos sí tenían alma, ¿no? O ok. Y luego dice, los principales derechos son los siguientes, y dice, derecho a la vida y protección contra abusos extremos. Dice, anda. Dice, los amos no podían matar a sus esclavos. Ahora, sabemos que una cosa es lo que dice el papelito, ¿verdad? Y otra cosa es lo que se hace, como ahorita con las leyes actuales también en el 2025, pero sí me llamó la atención, porque por las películas tú dices, no, pues si es su dueño, pues él sabrá si lo desvive o no, y no, aquí dice que los amos no podían matar a sus esclavos, ni infringirles castigos extremos que pusieran en riesgo su vida. Dice, las 7 partidas, que era como un grupo de principios o algo así, establecían que los amos debían tratar a los esclavos con humanidad, aunque no te decían exactamente cómo, ¿no? Nada más estaba como la palabrita. Y luego dice, si un amo cometía abusos graves como mutilaciones o castigos excesivos, los esclavos podían denunciarlo ante tribunales civiles y también tribunales eclesiásticos, ¿no? Como la Real Audiencia, que era lo que había acá en la Nueva Galicia o en Jalisco, o el Santo Oficio, ¿no? La Inquisición. Dice, sin embargo, probar el abuso a veces era difícil. Claro, si llegaba sin una mano, ¿verdad? Pues ahí estaba obvio, ¿no? ¿Y qué onda? Pero si era como los golpes que da ahora la mafia, ¿no? De que si le pegas aquí no sale morete, ¿verdad? Pero sí, entonces para todo hay mañas. Y luego dice, derecho al matrimonio y la familia. Dice, la Iglesia defendía el derecho de los esclavos a casarse, incluso contra la voluntad del amo. Anda pues, o sea, ¿eh? Ah, no, si el esclavo quiere casarse, claro, a la Iglesia le convenía, pero de todas maneras dices, wow. Y luego dice, siempre que fuera con otra persona de condición compatible, o sea, con otro esclavo o con una persona libre, pero de los super pobres, ¿no? O sea, de los más fregados. O sea, ahí sí se valía. Luego dice, el matrimonio estaba protegido por el derecho canónico, o sea, por el Vaticano, la Iglesia, y los amos no podían separarlos arbitrariamente. O sea, una vez casados, no tan fácil, o por lo menos eso dicen, pues a lo voy a vender como una familia y a esta la voy a vender como otra, ¿no? O sea, como que se podía por lo menos alegar eso, ¿no? Y luego dice, los esclavos podían bautizar a sus hijos y estos heredaban la condición de la madre. Dice, si la madre era esclava, los hijos nacían esclavos. Pero si la madre era libre, los hijos nacían libres. Esto, aunque claro que está feo, pero tiene los dos lados de la moneda, ¿no? Por ejemplo, si los dos eran esclavos, el papá y la mamá, dices, no, pues ya no hay para dónde hacerse, ¿no? Pues era esclavo. Pero si por algo el papá, esclavo, le echó el ojo a una mujer libre muy pobre y tiene hijos con ellas,
el niño nacía libre. Entonces eso lo veo muy bueno, ¿no? Como que por ese lado. Claro, si lo ves al revés, también está la cosa fregada, ¿no? Porque dice, si el papá era libre, pero muy pobre, y se casó con una esclava porque le gustó, y su hijo nació esclavo, y tú dices, imagínate, para el papá que es libre, pues, oye, ¿qué se pasó? ¿Qué pasó, no? Claro, como dijo Ricardo, luego con el tiempo, eso podría variarse un poco, ¿no? Y luego dice, en la práctica los amos podían separar familias, o sea, de que podían, dice, al venderlos, a ti te vendo con esta familia y a ti con este otro. Dice, aunque la iglesia desalentaba esta práctica y algunos esclavos apelaban a tribunales para evitarlo. O sea, sí había, digamos, una manera legal, por lo menos, de inconformarte. ¿Qué tanta resolución o qué tanto apoyo tenían? No lo sabemos, ¿no? Pero bueno, por lo menos existía la figura. Y ahorita también, para no entretenerme mucho, voy a leer nada más un punto y a ver qué opina Ricardo. Dice, derecho a la manumisión. ¿Habías oído eso, Ricardo, de la manumisión? No. Yo dije, esa es nueva. Dice, los esclavos tenían el derecho de comprar su libertad. Eso es la manumisión. Y tú dices, órale. Ahí dices, oye, pues está de lujo. O sea que un esclavo no se iba a quedar esclavo para siempre necesariamente. Dice, si podían reunir el dinero necesario. A menudo trabajando en sus días de descanso. Y ahí también, como dicen otros, me voló la mente. Dices, a ver, ¿cómo que los esclavos tenían días de descanso, no? Pues resulta que sí. Me voy a adelantar, como cuáles, los domingos para ir a misa. Entonces el domingo supuestamente no trabajaban. Entonces si al esclavo lo trataban mal de lunes a sábado, pues por lo menos el domingo respiraba, ¿no? Y si había algún día de asueto, como los días que no se trabajan ahora en México, ¿no? Como el 1 de mayo y esas cosas, esos días tampoco, se supone que tampoco trabajaban los esclavos. Y que si trabajaban, por su decisión, les tenían que pagar. Y dices, wow. Y luego dice, a menudo trabajando en sus días de descanso o recibiendo donaciones. O sea que alguien con dinero podía llegar con el esclavo y mira, pues ahí te va una lanita, ¿no? Para que juntes para tu liberación, tu manumisión. Ahora, lo único malo es que dice, el precio lo fijaba el amo. Entonces, no, él sí podía juntar para pagar su libertad, pero imagínate que su precio fuera, por decir algo, de 100 pesos y que de repente el amo diga, no, tú vales 500, pues ya valió queso, ¿no? O sea, vas a estar conmigo más años. Dice, en caso de disputa, se iba a un tribunal. ¿Ok? O sea, es como les digo, ¿no? De repente dices, ¿a poco se podía? Claro, ¿qué tan imparcial, qué tan efectivo era el tribunal? Ahí sí lo desconocemos. Y luego dice, también podían ser liberados por testamento, y eso se llamaba manumisión testamentaria. O sea que, por ejemplo, a ti alguien te sirvió muchos años, pero tú ya estás con un pie en el otro lado y te vas a morir, y entonces tú en tu testamento dejas que tu empleado, tu esclavo Jaime, sea liberado después de tu muerte, ¿no? Y dice, esto se hacía como recompensa por servicios excepcionales o por decisión del amo. O sea, si el amo quería, lo liberaba en cualquier momento, y eso de servicios excepcionales puede ser que eran servicios de servidumbre, pero también yo por ahí leí en otros lados que podía ser en casos como estos. De repente, si había una guerra, los amos podían mandar a sus esclavos a que se enlistaran y que fueran a luchar, pues, por la patria. Y entonces, digamos, si lo lograban o si ganaban, después podía darle la libertad, pero sí si el amo quería lo hacía y si no, no. ¿Eh? Dice, la iglesia incentivaba, o sea, apoyaba la manumisión como acto de piedad cristiana. ¿Ok? Y por último, dentro de eso, dice, en 1807 la manumisión era más común en áreas urbanas como México, Guadalajara, ¿sí?
donde los esclavos tenían mayor acceso a trabajos remunerados o tenían una red social. Claro, no estamos hablando de las redes sociales digitales, sino una red social de amigos, parientes, ¿no? Gente que pudiera, digamos, prestarle dinero para que pagara su libertad, ¿no? Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo ahorita, pero hay más. ¿Cómo ves, Ricardo? Está interesante, ¿no? Sí, sí, sí. Digo, al final vemos muy claramente cómo estaba el modelo americano, mexicano, que la parte europea de Estados Unidos, ¿no? Donde sí era muy, muy diferente en la parte de la esclavitud y la forma en que se gestionaba y se llevaba, mientras que la parte, digamos que precolombina, o en la parte de los españoles, pues se volvió un poquito más humanizada por la intervención de la iglesia, ¿no? De alguna manera tuvo esa influencia y no fueron tratados tan mal, Sí, a pesar de todo, ¿no? sí. Ahora, hay un detalle. No dudo, ¿verdad?, que como toda la vida, hay muchos sacerdotes que son buena gente. Hay otros que ni cómo ayudarlos, ¿no? Ahora, también es cierto que a la iglesia le convenía ayudar a los esclavos, porque mientras más fieles tiene la iglesia, más poderosa era, digo, también, ¿no? De los dos lados había. Sí, claro, de alguna manera veían el beneficio, pues, en las masas. Entonces, pues, de alguna manera se inclinaban por ellos, pero pues, con el afán de también tenerlos de su lado. Pero bueno, ya que tocas ese tema y aunado a ello, pues también voy a tratar un poquito el tema de la contradicción, ¿no? Sí. En la parte de la Nueva España, donde incluso se origina, digamos que hay el primer esclavo africano registrado oficialmente aquí en la Nueva España, que se llamó Juan Garrido. Obviamente, pues el nombre ya por temas de los españoles, ¿no? Sí. Ya de la conversión. Entonces era un hombre negro libre que llegó como conquistador acompañante de Hernán Cortés y se le atribuye haber sembrado las primeras semillas de trigo en América. O sea, fue un personaje interesante respecto a lo que hizo, ¿no? Sin embargo, la figura se dice que más paradigmática es Gaspar Yanga, un africano de la etnia Yanga, quien hacia 1570 lideró una rebelión de esclavos y fundó un pueblo libre que le llamaban Palenque o Quilombo, dependiendo. Y es que el Quilombo es más argentino. Esto lo hicieron en las montañas de Veracruz. Y tras décadas de resistencia, las autoridades españolas se vieron forzadas a negociar con ellos y los reconocieron en 1618 como la comunidad de San Lorenzo de los Negros, ¿sí? Considerada el primer pueblo libre de América. O sea, sucedió aquí en México, en la Nueva España y en Veracruz específicamente. Entonces es un dato ahí interesante que yo no lo conocía, no había leído mucho de esto. Pero tenemos a don Miguel Hidalgo y se dice que una de las paradojas más grandes de la historia mexicana es esta figura, ¿no?, del padre de la patria, que es el libertador que abolió la esclavitud de alguna manera, pero pues bueno, el 16 de septiembre de 1810 lanza el Grito de Dolores bajo la consigna de independencia. También emite un decreto en Guadalajara el 6 de diciembre del mismo año, en el que declara la abolición de la esclavitud y la suspensión del pago de tributos. Hasta ahí todo bien. La ironía es que el propio Hidalgo poseía esclavos. Sí, él tuvo en diferentes etapas esclavos y se sabe que en su casa de Dolores tenía al menos un esclavo de origen africano. Hay algunos que no sé si no lo quisieron mencionar, pero dice que cuyo nombre se ha perdido en los registros, ¿no? Entonces esta contradicción refleja pues la normalización de la institución en su tiempo, ¿no? De la esclavitud. Sí. Y obviamente destaca la capacidad del pensamiento para evolucionar ese pensamiento, ya que fue uno de los primeros líderes en el continente al decretar la abolición de los insurgentes.
Por aquí traigo un dato también de él. De hecho, te digo, hay dos personajes, uno que pagó en 150 pesos y otro en 250 después, porque los costos, digamos que los costos y la economía de la esclavitud era más o menos el siguiente, ¿no? Digamos que el valor de un esclavo variaba enormemente dependiendo de su edad, del sexo, la salud y las habilidades. Eran como las características o aspectos a evaluar para determinar un precio. Y en el México del siglo XVIII, un esclavo sano podía costar entre 200 y 500 pesos. Sí, era una fortuna para la época, ya que el equivalente al precio de una casa era el equivalente de una casa modesta o de varias decenas de caballos, entonces era mucho dinero, ¿no? Entonces las mujeres en edad reproductiva a menudo tenían un valor más alto, ya que sus hijos nacían en condiciones de esclavitud y representaban un activo futuro para el amo. Sobre todo ya cuando llegaron y cambiaron la cultura de los Tlacotli, porque luego ya asumieron la esclavitud de los africanos, que eso sí, la esclavitud se heredaba. Entonces aquí si una mujer estaba embarazada, pues ya tenía más valor, ¿no? Porque ya traía un chamaco ahí, digamos que como el plus. Y ya eran 2 por 1, ¿eh? Ándale, casi, casi. Entonces, pues bueno, déjame nada más para ordenar. Bueno, el nombre aquí, contrario a lo que pensamos o respecto a lo que decíamos de Miguel Hidalgo, que hace la abolición de la esclavitud, pues bueno, él tuvo su esclavo que se llamaba Ambrosio. Aparece registrado en uno de los documentos de compraventa fechado el 18 de diciembre de 1803 en la ciudad de Valladolid, la que hoy es Morelia, y el precio fue por 250 pesos. O sea que Hidalgo compra a Ambrosio por la cantidad de 250 pesos, ¿no? Y bueno, dice, para entender el contexto de este costo, pues era un precio relativamente alto para la época, lo que sugiere que Ambrosio era un hombre adulto, sano, probablemente con alguna habilidad u oficio, ¿sí? Porque para 250 era como la media. Y luego para comparar en este mismo periodo, un caballo de buena calidad podía costar entre 20 y 50 pesos. O sea, estuvo más caro este Ambrosio. Y el salario anual de un peón o sirviente libre podía ser alrededor de los 30 o 50 pesos. O sea, al año. O sea, esto indica que Ambrosio era una posesión valiosa. Sí. Sí. Entonces, bueno, la razón de la compra no fue un capricho, se dice, sino una transacción forzada por una deuda. El deudor de Hidalgo, un hombre llamado José María Arroa, que se dice que no tenía dinero para saldar su obligación, y bueno, se ofreció a Hidalgo pagarle con un esclavo, ¿no? En este caso Ambrosio, y Hidalgo aceptó la transacción valorada en 250 pesos. Y bueno, ya digo, esto de la deuda que le debían a Hidalgo, pues bueno, también trae un contexto más anterior a que fuera el padre de la patria o que fuera simplemente un padre, donde sí se destacaba por ser todo un personaje que le debía medio mundo. Y bueno, era toda una fichita este señor, pero eso lo dejamos para otro programa. Ahorita estamos hablando de la esclavitud. Y bueno, ya en la parte de la vida de Ambrosio y la paradoja de Hidalgo, por llamarlo de una forma, ¿qué pasa con Ambrosio? Bueno, el destino final de Ambrosio, después del estallido de la Guerra de Independencia, no estaba completamente claro, sobre todo en los registros históricos. Sin embargo, la lógica histórica y los decretos de Hidalgo apuntan a que debió de haber obtenido su libertad, ¿no? Se supone. No se sabe si después lo dejó ahí como parte del servicio, ya no como esclavo, pero sí. Entonces, bueno, se decreta el 6 de diciembre de 1810 la abolición de la esclavitud y la libertad de todos los esclavos. Y luego la falta de registros posteriores, bueno, se dice que no existían documentos que indicaran que Hidalgo volvió a vender a Ambrosio o que este figurara como su propiedad después de 1810. Entonces quiere decir que a partir de 1810 ya se perdió el tracking o el registro o la trazabilidad de Ambrosio, ¿no? Sí, con suerte y se escapó, ¿eh? Ajá, esperemos que sí, que le hubiera ido mejor, ¿no? Dice, bueno, aparte dice que históricamente plausible que a partir de ese decreto Ambrosio se convirtiera en un hombre libre,
Pudo haber decidido unirse al ejército insurgente, donde muchos ex esclavos fueron para allá, o a castas, o también hubo otra posibilidad que simplemente hubiera comenzado una nueva vida, ¿no? Al final, pues bueno, la historia de Ambrosio no es solo una anécdota curiosa, sino es un microcosmos de la realidad novohispana, ¿no? ¿Por qué? Porque se normalizó la esclavitud, es una muestra como un hombre ilustrado y crítico del sistema como Hidalgo participó también de una forma natural en la institución de la esclavista, o de la esclavitud, perdón, porque pues era una base de la economía social de su tiempo. Digamos que es como la parte donde dice, bueno, pues es que también era parte era normal. Entonces, también la evolución ideológica, ya que había evidencias de la capacidad de Hidalgo para evolucionar en cuanto a pasar de su propiedad de esclavo a ser el primer líder en el continente de decretar la abolición, ¿no? Desde una posición de poder, entendiendo que la lucha de la independencia de España estaba intrínsecamente ligada a la libertad de todos los oprimidos. Entonces, la compra de Ambrosio pues recuerda la humanidad compleja de las figuras históricas, ¿no? O nos recuerda la humanidad, al final de cuentas, de esos personajes, ¿no? Que no eran santos impecables, sino personas de su tiempo cuyas acciones pues trascendieron en sus propias contradicciones para cambiar el curso de la historia, y que de alguna manera la libertad que decretó para miles, pues muy probablemente incluyó también la de Ambrosio. Entonces, básicamente ahí cierra ese capítulo de Hidalgo, ¿no? Con esa abolición. Y bueno, la abolición también no fue un camino así como muy corto, sino que fue algo largo, gradual, porque empezó como un evento, bueno, no fue un evento, sino todo un proceso, ¿no? Que nace en 1810 con el decreto de Hidalgo, y luego está en 1813 José María Morelos y Pavón, que ratifica esa abolición en los sentimientos de la nación, y luego en 1821 la independencia de México no elimina la esclavitud, pero la Constitución, pero digamos que nos deja la Constitución en 1824 con el tema ya en manos del Estado, ¿no? Y en 1829, con Vicente de Guerrero como presidente, digamos que él mismo él mismo tenía ascendencia afromestiza, y firma el decreto de abolición de la esclavitud el 15 de septiembre, con la excepción, por presión que le hicieron, del territorio de Texas, un factor que contribuiría a su posterior rebelión. Entonces, pues bueno, digamos que hasta ahí todo estaba muy bien, ¿no? Finalmente, pues cómo se ve la esclavitud hoy en la actualidad. Digamos que, como bien mencionaste, todavía hay cadenas modernas, ¿no? Por así llamarlas. Y aunque ya está abolida legalmente, pues no ha desaparecido, ¿no? Se manifiestan de alguna manera en el trato de personas por la explotación sexual y laboral, en temas de trabajo forzoso, ya que hay campos agrícolas, fábricas textiles, como las maquiladoras y servicios domésticos, donde se puede dar este tipo de trato. El trabajo infantil, obviamente, y las deudas perpetuas, ¿no? Donde los trabajadores nunca logran pagar lo que deben a su patrón. Entonces, de alguna manera, esas actividades se vuelven esa esclavitud moderna, aunque no se vea de esa forma pura, ¿no? Como esclavitud. Pero bueno, ya digamos que la ONU, o según la ONU, más de 40 millones de personas viven en condiciones de esclavitud moderna, y el movimiento abolicionista, del siglo XXI ya no solo busca leyes, sino conciencias globales, ¿no? Cadenas de suministro éticas y la protección de los derechos humanos más fundamentales. Entonces, ahí es como lo podemos ver hasta el día de hoy. Y bueno, nada más para ir cerrando mi participación. Así es. Y para todas las personas que se desgarran ahí las vestiduras, ¿no? De que cómo es posible. Mire, mientras no acaben las guerras, no seguirá habiendo de alguna manera esclavitud, ¿verdad? Así de fácil. Claro. Porque son como un botín, ¿no? El que gana, se friega el que pierde. Bien, nada más para cerrar lo que estaba diciendo de los derechos de los esclavos acá en la Nueva España y Nueva Galicia, hay dos más. Ahí va rápidamente. Dice, derecho a denunciar y acceso a la justicia.
Dice, los esclavos podían presentar quejas contra sus amos por maltrato, incumplimiento de obligaciones, dice, por ejemplo, que no les dieran alimento o descanso, o abuso sexual. Dice, estas denuncias podían hacerse ante la Real Audiencia, los tribunales eclesiásticos o autoridades locales como los alcaldes. Que por cierto, te comento, Ricardo, no sé si la figura de ese tiempo y la figura de alcalde de ahora, ¿no? Como alcalde de Zapopan, alcalde de Guadalajara, sea equivalente por el nombre. Pero si es equivalente, ¿qué te parece a ti que te enteraras que por ahí cerca del año 1800 o antes, o sea, cuando éramos parte de España, los alcaldes no recibían un pago por parte del gobierno? Era un puesto honorario por un año y no podían reelegirse luego. Tendrían que esperar otro periodo. O sea, si yo fui alcalde en 2025, no puedo ser alcalde en 2026, tendría que esperarme hasta el 2027 y si es que me apoya la gente, ¿no? El pueblo. Entonces dice, obviamente los que ocupaban esos puestos pues eran españoles o criollos, o sea, era gente de dinero, ¿no? Pero no recibían el pago. Y cuando escuché eso, dije, imagínate que acá todos los presidentes de los, creo que son 125 municipios de Jalisco, que no recibieran sueldo, y que se pusieran a legislar en beneficio de la gente, estaría bueno, ¿no? Pues yo creo que sería lo más normal, ¿no? Yo creo que ese sería el modelo, el más correcto, pues, no normal, sino el más apropiado. Sería lo más lógico, porque serías representante de la sociedad tomando decisiones para la sociedad. Exacto. Porque ya de que recibes un sueldo, pues ya jalas para un lado, ¿no? ¿Y con quién es tu compromiso? Pues donde llega la lana. Sí, claro, y eso lo vemos en las campañas, ¿no? Toda la propuesta es como lo debería de ser, y ya una vez elegidos cambia totalmente, ¿no? El interés. Sí. Otro punto por acá dice, en casos de estupro o violación, las esclavas podían denunciar, aunque las probabilidades eran bajas, pero podían, ¿no? Y a nosotros eso no nos platican en las películas, ¿no? De que una esclava podría denunciar a su amo. Dice, la corona española fomentaba un sistema de defensores de esclavos en algunas regiones, aunque su efectividad era limitada. Sí, de hecho, yo me encontré un caso acá en la Nueva Galicia, donde una chica precisamente demanda a su amo, ¿no? Porque pues, el amo le dijo que crunchies y le daba su libertad, y resulta que no le cumplió y la esclava lo demandó, y está el registro aquí en Zapopan Norte, ¿no? ¿En qué acabó? No sé. Y por último dice, derecho a días de descanso. Dice, los esclavos tenían derecho a descansar los domingos y días festivos religiosos, según las leyes eclesiásticas. Dice, en esos días podían realizar trabajos por cuenta propia para ahorrar dinero o participar en actividades comunitarias. O sea que, por ejemplo, los domingos, si no trabajaban para el patrón, para el amo, pero podían rentarse, digamos, para el mismo amo o para otras personas y tenían que pagarles porque eran su día de descanso y de ahí pues iban juntando, ¿no? Para la libertad suya o de sus hijos, ¿no? Así es que, como está interesante. Yo pensaba que no había ninguna ley que los protegiera, ¿no? Y que casi estaban a nivel de mascota y que pues no había para dónde hacerse. Y cuando vemos estos detalles, por lo menos acá en las leyes españolas de aquellos tiempos, dices, pues mira, claro, lo peor que había en la escala social, pues era ser esclavo, ¿no? Ese era lo peor. Pero había manera de conseguir tu libertad, o sea, aunque muy remoto y muy difícil y lo que tú quieras, pero había manera de moverte, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Yo fui esclavo, bueno, me esclavizaron, pero ahora soy hombre libre y y pagué mi libertad y a lo mejor ahorro más años y pago la libertad de mi esposa, que también era esclava, y pues ahí nos la vamos llevando, ¿no? Muy lento de generación en generación, pero se podía. Y dices, caray, eso no nos lo cuenta.
Sí, estaba pensando en modelos contemporáneos de esclavitud con dinero y como cuando te esclavizas en deudas, ¿no? O, Sí, o sí, pues sí, es lo mismo, ¿no? Porque, por ejemplo, no sé, imagínate, compras una casa y dices, pues 30 años para pagarla, ¿no? Y si tu situación económica o familiar están en cuanto apenas, dices, híjole, pues estás pagando tu casa, el coche, la comida, etcétera, y hay mucha gente que prácticamente vive de prestado, así como decías de Miguel Hidalgo, para librarla. Entonces, de momento dices, bueno, jurídicamente soy libre, pero en cuanto a bienestar, dices, oye, pues le debo a todos, me estoy deteriorando, no tengo ni para irme de vacaciones, etcétera. Y de repente acá, que ves que los esclavos eran esclavos, pero que el domingo no trabajaban, podían sacar otro dinerito, podían comprar su libertad, si tenían que darles de comer, ¿no? Y si no, pues a demandarlos. Y incluso las esclavas, que nosotros siempre que nos dicen esclavas, tú siempre te imaginas y dices, no, de seguro su amo pues abusaba de ella, ¿no? Y de repente, por acá te enteras que tenían derecho a demandarlos, que qué tanto les hacían justicia, bueno, ahí no sabemos, pero por lo menos por ley tenían pues que llevar el caso, ¿no? De alguna manera. Y luego le pregunté también que los reyes católicos, ¿sí sabías, Ricardo, que por ejemplo, acá, contra todo lo que todos pensamos, prácticamente la mayoría de los esclavos eran de África? Porque nosotros pensamos que a todos los indígenas, pues eran esclavos, ¿no? Y claro, aunque una cosa es el papelito y otra cosa es la realidad, ¿y sabías que en el año 1500 abolieron la esclavitud de los indígenas, pues sí. de los reyes católicos? Sí, sí. Entonces, desde el año 1500 se supone que no había esclavos. Dices, de que había por ahí, claro que había, pero digamos la ley los protegía. En cambio, a los pobres africanos, eso sí, no se la acabaron hasta que llegó el año 1800, como decías, ¿no? 1800 y tantos. Sí. Pero a los indígenas los protegía la ley desde 1500. Entonces, de repente dices, wow, ¿no? Entonces, no es cierto que todos los indígenas fueron esclavos y abusados de los españoles. Pues no, no todos. Que alguna parte al principio sí, pero después no. Ellos estaban en un nivel, digamos, mucho más arriba que los esclavos que llegaban de África. Y por última, para que algunos se rían y otros se vayan así cabizbajos a dormir. Ya ves que hay muchos apellidos de abolengo que normalmente llevan la palabra de. Por ejemplo, si yo fuera Alejandro Chávez del Campo, ¿no? O tal, o sea, el de o el del, normalmente es porque eres de un lugar o te crees así como que eres de alcurnia, ¿no? Porque juntaron dos apellidos. O como cuando se casan las señoras, ¿no? Que es Gutiérrez y se casa y ahora es Gutiérrez del Pozo porque el esposo era Pozo, ¿no? Que eso viene también con algo que tiene que ver con la propiedad privada, pero bueno, lo que yo no sabía es que leí que muchos esclavos cuando llegaban a Veracruz, acá en México, ahí los rebautizaban, ¿no? Que ¿cómo se llamaba? ¿No? Pues que Ubongo Natamumba o lo que tú quieras, ¿no? Porque viene del Congo y acá dices, ni más, vas a ser Diego Velázquez. Bueno, pues ya le ponían Diego. Y a veces el apellido se lo ponían, pero a veces no les ponían apellido. Y cuando los compraba el amo, les ponía el apellido. O sea, era una costumbre, como si fuera su hijo. Y entonces, Velázquez. Y si no, le ponían el de Velázquez como propiedad. Entonces, actualmente ya no se sabe si tú tienes el de por abolengo o tienes el de porque vienes de un esclavo. O sea, son los extremos, ¿no? Y ahí es donde te da risa, dices, ¿qué tal? Sí, pues era eso, ¿no? Del abolengo, del origen también, de la ciudad o por la esclavitud, ¿no? Del dueño. Sí, o por ser propiedad de. Sí, exacto. Sí, está interesante también eso.
Sí, está interesante. Y que se lo Porque empiecen a entonces, cuestionar. sí, porque si eso mismo es válido en todos los países, imagínate, por ejemplo, el fundador de Siemens es von Siemens, es de Siemens. Y luego Eddie Van Halen, que ya falleció, pues también el Van es de, ¿verdad? Y el Halen a lo mejor es un lugar. Entonces también, ¿quién no te dice de que a lo mejor venían de esclavos, ¿no? Uno no sabe. Sí, claro, también. Bien, pues Muy listo. Vamos a ver si hay algún comentario del público, pues viene. Si no, por aquí ya nos vamos despidiendo. Y bueno, esperemos que haya sido de interés. A mí, la verdad, sí me cambió la perspectiva, ¿no? De lo que crees tú o lo que te dice la educación oficial y de repente ves un montón de cosas que ya estaban armadas y que había recursos. Eso no quita que a algunas autoridades, igual que ahora, les valía y que algunos amos eran unos hijos de su Pink Panther, sí, pero uno que otro, fíjate que no tanto. Por ejemplo, yo vi un caso acá en los archivos jurídicos de aquellos tiempos y, por ejemplo, uno que me pareció así como historia de amor, hay una señora que demanda a un joven, los dos son nobles, los dos son de dinero, y demanda a un joven que porque le robó dinero para usarlo, todavía no lo usaba, pero la señora dice, me robó dinero para comprar una esclava y pagarle su libertad. Y tú dices, a ver, ¿para qué quieres comprar una esclava y luego hacerla libre? ¿No? Dices, bueno, comprar esclava podrías pensar mal, ¿no? Ay, no, pues quiere abusar de ella. Pero si quieres abusar de ella, ¿por qué la vas a hacer libre? Entonces de repente dices, ¿quién no te dice que el chavo era joven y a lo mejor la señora era más grande y la señora le pagaba por sus caricias al chavo, ¿no? Que era de su mismo nivel y de repente el chavo pues le echó el ojo a una esclava que estaba más de su edad y que dijo, no, pues con esta, ¿no? Le compro su libertad y nos vamos a vivir a otro lado, nadie conoce su pasado y todos vivimos contentos, pero se entera la doña y dice, ¿cómo es posible que este desgraciado me cambie por una esclava, ¿no? Aunque de seguro la esclava pues ha de haber estado mejor que la doña, eso que ni qué. Y de repente ves eso y dices, no, pues eso suena como a historia de amor ahí, disfrazada, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, sí, sí. Pues es que debió de haber habido muchas circunstancias, ¿no? Con muchas historias de diferentes tipos, porque pues fue mucho tiempo lo que estuvimos viviendo ese periodo de esclavitud. Pero lo que sí es que, digo, desde mi punto de vista y de lo que estuve viendo, sí me queda muy claro cómo fue la esclavitud aquí, o cómo se dice que fue, versus las otras, ¿no? Europa y América del Norte, Estados Unidos específicamente, Sí, y los tratamientos, ¿no? Sobre todo hacia la misma etnia que fueron los africanos, ¿no? sí, Entonces, sí, sí se me hizo muy interesante que a pesar de que hubo ese fenómeno de esclavitud, pues hubo diferentes formas de tratarse. sí, ¿no? Y había esa movilidad social, ¿no? Como capacidad de, aunque seas esclavo y te tardes muchos años, pero había oportunidad de subir. Y aquí, o sea, y la gente se mezcló, ¿no? Todos contra todos. En cambio, los que venían de Inglaterra, Holanda, o sea, todos los que fundaron Estados Unidos, ¿no? Los padres fundadores, los güeros con los güeros, como decía Chicoche, ¿no? Los nenes con los nenes y las nenas con las nenas, así muy, muy marcado, ¿no? Cada Sí, quien con su color, aunque debajo del agua, pues también le entraban todos contra todos, pero muy más racista, pues, ¿no? sí, ese es el tema del racismo, que aquí no se dio de una manera tan agresiva como en esos lugares, y Sí, creo que eso marca totalmente la diferencia, ¿no? sí. Ah, te platico una última, Ricardo. Esta es dedicada para las chicas que dicen que la mujer
ha sido oprimida por el hombre desde hace mucho tiempo, ¿no? Fíjate que investigando esos documentos salió el nombre de una señora, ahorita no me acuerdo, creo que el apellido era Rincón Gallardo, hasta se oye más o menos de abolengo, ¿no? No me acuerdo del nombre, pero es una señora que se menciona en la Nueva Galicia, creo que de 1777, o sea, estamos hablando de más de 200 años, ¿no? Sí. Y dicen que esa señora tenía una hacienda que medía 330,000 hectáreas. O sea, ahorita ni te lo puedes imaginar, ¿no? Dices, ¿cuánto es eso? ¿Medio Jalisco o qué? Y decía que tenía 330,000 hectáreas y que el dinero que generaba, ¿no? Y que era autosuficiente. Y decían que su hacienda, con esclavos y todo, era comparable a un principado de Europa. O sea, que esa señora la veían así como si fuera la princesa de no sé qué, ¿no? Así como hija de rey, del poder económico que tenía. Y de repente dices, a ver, pues no que estaban oprimidas las mujeres y de repente te encuentras así como esa señora que dices, híjole, capaz de que seguro era más rica que muchos hombres, ¿no? De por acá. Sí, claro. Pues qué interesante. Habrá que ver luego quién es realmente Sí, para ver cómo generó todo eso, ¿no? ándale, para que la busquen ahí, Rincón Gallardo. A ver qué tal. Muy bien. Pues listo, pues entonces agradecemos a todos que hayan estado aquí acompañándonos. Esperemos que haya sido tema interesante para ustedes, ¿verdad? Esperemos que no nos castigue la plataforma. Si no, ya saben, ¿verdad? Ahí museosdejalisco@gmail.com, ahí me escriben, les decimos ahora dónde andamos, pero esperemos que no, porque son cosas históricas, ¿no? Así que las cosas, pues como pasaron y además ya pasaron hace más de 200 años, nomás estamos platicando cómo estaba la cosa, porque si no, nos quedamos con ideas erróneas, ¿no? De lo que vemos en la tele o en las películas. Sí, exacto. Muy bien. Pues listo. Entonces, pues hasta luego a todos. Un abrazo, cuídense y nos escuchamos en la siguiente.